Hola queridos amigos, gracias por volver al canal. En la historia de hoy vamos a acompañar un tramo muy especial del camino de Truong Tíeu Nu y Duy. Un camino donde la felicidad no nace de recuerdos completos, sino de la presencia sincera de personas que se quieren de verdad. Después del accidente que le hizo perder la memoria, Truong regresa a la casa que le resulta familiar, pero todo sigue siendo confuso para él. Camina por el mismo camino de siempre sin poder recordar cuántas veces lo recorrió antes. Espera en silencio mientras Tíeu Nu sigue adelante con su vida, trabajando día a día, recogiendo a Duy después de la escuela, cargando en el corazón tanto la nostalgia como la esperanza. El reencuentro sencillo en el porche de la casa, los abrazos torpes, las miradas llenas de dudas y una comida cálida compartida alrededor de la mesa han vuelto a unir a tres personas que parecían haberse alejado. Tíeu Nu no obliga a Truong a recordar el pasado, simplemente permanece a su lado confiando en que los recuerdos volverán cuando llegue el momento adecuado. Duy, con su inocencia y su amor puro, se convierte en el lazo invisible que devuelve a Truong la sensación de familia, algo que a veces no necesita ser recordado para poder sentirse. Pero, ¿podrá esa paz tan frágil mantenerse en el tiempo? ¿Será capaz Truong de reencontrarse consigo mismo cuando su pasado sigue incompleto? ¿Y qué nuevas pruebas tendrá que enfrentar esta pequeña familia en el camino que viene? Si te gustan las historias contadas con calma, llenas de emoción y de humanidad, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para acompañarnos en los próximos capítulos. Gracias por estar aquí y por compartir este momento con nosotros. El camino de regreso a casa seguía igual estrecho y largo, con hileras de árboles conocidos a ambos lados. Truong caminaba despacio con pasos pesados sobre el viejo pavimento de concreto. Era un camino que sabía con certeza que había recorrido muchas veces, tan familiar que podía haberlo cruzado con los ojos cerrados. Sin embargo, ahora todo se sentía borroso, como si estuviera caminando por una ruta que pertenecía a otra persona, no a él mismo. Se detuvo varias veces mirando alrededor, tratando de encontrar algún detalle que pudiera traer de vuelta sus recuerdos. Un muro cubierto de musgo, una curva, un árbol grande. Todo estaba ahí frente a sus ojos, pero nada lograba tocar realmente su memoria. En la mente de Truong solo había un vacío difuso que le oprimía el pecho. Sabía que había olvidado algo y cuanto más intentaba recordar, más fuerte se hacía la sensación de impotencia. Cuando llegó a casa ya caía la tarde. Truong abrió la puerta y entró. El interior estaba extrañamente silencioso. Llamó en voz baja: «Tíeu Nu». No hubo respuesta. Avanzó unos pasos más, miró alrededor de la sala y luego dirigió la mirada hacia la escalera. Ella no estaba por ningún lado. El silencio lo hizo sentirse de repente vacío, como si a esa casa le faltara el calor que solía tener. Truong no subió las escaleras ni siguió buscándola. Se sentó lentamente en el primer escalón, apoyando la espalda en la barandilla. Entrelazó las manos y las dejó sobre las rodillas. Se quedó allí esperando en silencio, sin saber exactamente qué estaba esperando: que Tíeu Nu regresara o que algún fragmento de sus recuerdos volviera de repente. El tiempo pasó muy despacio. En la casa vacía, Truong solo podía oír su propia respiración y sentir cómo la soledad se filtraba poco a poco, silenciosa pero persistente, como un recordatorio de que había cosas que había perdido y que aún no lograba recuperar. En el mercado de la tarde, Tíeu Nu vendió el último manojo de verduras. Cuando la canasta quedó vacía, ordenó todo con cuidado, se ajustó la correa del sombrero y se marchó en silencio. El camino desde el mercado hasta la escuela de Duy era tan familiar que podía recorrerlo sin pensar. Pero ese día cada paso llevaba consigo una sensación de espera difícil de nombrar. Una brisa suave traía consigo el olor del polvo y el sonido lejano del tráfico, haciendo que su corazón se encogiera y luego se calmara, mezclando inquietud y calidez. Al llegar a la entrada de la escuela, el timbre de salida acababa de sonar. Los niños salieron corriendo, charlando animadamente.
Tieu-nu se hizo a un lado buscando a Dui entre los rostros pequeños. Cuando vio al niño acercarse corriendo con la mochila balanceándose a su espalda, sonrió y se agachó para acomodarle la correa de la camisa. ¿Estás cansado?, preguntó en voz baja. Dui negó con la cabeza y tomó la mano de su madre. Madre e hijo salieron por la puerta y se mezclaron con la gente cada vez menos numerosa. En el camino de regreso, Tieu-nu preguntó despacio como si fuera al pasar: «Dui, ¿te acuerdas del tío Truong?». El niño se detuvo apenas un instante y respondió con claridad sin dudar: «Me acuerdo mucho del tío Truong, mamá». Esa voz clara hizo que el corazón de Tieu-nu se estremeciera suavemente. Miró a su hijo y vio en sus ojos un deseo simple sin las preocupaciones propias de los adultos. Apretó un poco más su mano y redujo el paso. «Luego te llevaré a ver al tío Truong», dijo con un tono más suave. Dui asintió con fuerza y una sonrisa se dibujó en su rostro tan limpia como la luz del sol al final del día. El camino de vuelta a casa pareció de pronto más corto. Tieu-nu siguió caminando con el corazón dividido entre la preocupación y la esperanza, como si cada paso la acercara un poco más a un encuentro que ambos llevaban tiempo esperando, un encuentro capaz de llenar los vacíos que habían durado demasiado. Cuando madre e hijo doblaron por el callejón familiar que llevaba a casa, Tieu-nu se detuvo un poco. Desde lejos ya había visto a Truong sentado al pie de la escalera con la espalda apoyada en la barandilla, con una postura silenciosa como si llevara mucho tiempo esperando. Antes de que pudiera decir nada, Dui lo reconoció primero. El niño soltó la mano de su madre con la mochila aún balanceándose a su espalda y salió corriendo. «Tío Truong», gritó Dui con voz clara, «te he echado mucho de menos». Truong se puso de pie de inmediato por reflejo y luego se quedó quieto. La imagen del niño corriendo para abrazarlo con fuerza lo dejó desconcertado. Esa sensación le resultaba extrañamente familiar. Recordaba de forma vaga que ya había habido una vez en la que esos mismos brazos pequeños lo habían rodeado y esa misma voz lo había llamado. En un instante fugaz, un pensamiento cruzó por su mente: quizá había sido precisamente ese niño quien había provocado el encuentro con Tieu-nu en el mercado aquel día. Pero por más que lo intentó, no logró ponerle nombre a ese recuerdo. No podía recordar quién era el niño. Truong se agachó y levantó a Dui en brazos. «Sí, yo también te he echado de menos», dijo en voz baja con un tono algo vacilante pero cálido. Dui sonrió de oreja a oreja y le rodeó el cuello con más fuerza como si temiera que desapareciera. Tieu-nu se acercó y se detuvo a unos pasos de ellos. Al ver la escena, su corazón se calmó y al mismo tiempo se encogió un poco. «¿Has llegado hace mucho?», preguntó suavemente. «Acabo de ir a recoger a Dui al colegio». Truong negó con la cabeza. «Acabo de llegar. Me senté a esperar un rato». Tieu-nu sonrió y se acercó un poco más. «Bueno, entremos a casa y siéntate», dijo abriendo la puerta para dejarles paso. Truong entró primero llevando a Dui en brazos. Tieu-nu fue detrás. La puerta se cerró dejando fuera el desorden y las preocupaciones, mientras que dentro de la pequeña casa comenzaba un reencuentro cálido, aunque todavía con algunos vacíos esperando ser llenados. Los tres se sentaron en el banco de madera del porche. Ya caía la tarde. Una brisa suave cruzaba el patio trayendo un leve frío apenas perceptible, pero suficiente para hacer que el ambiente se volviera más contenido. Truong se sentó con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas, la mirada fija en la distancia. De vez en cuando echaba un vistazo a Dui, que estaba de pie muy cerca, como si temiera perderse cualquier pequeño movimiento del niño. Tieu-nu observó la escena un momento y luego se levantó. «Quédate aquí», dijo con suavidad. Entró en la casa, tomó una chaqueta ligera y regresó. «Póntela para que no pases frío». Truong miró la chaqueta, dudó un poco. «No hace tanto frío», respondió con sinceridad. Estaba acostumbrado a aguantar y para él ese fresco no era gran cosa.
Antes de que pudiera decir algo más, Dui intervino con un tono serio casi como el de un adulto. Póntela, tío. Por la tarde suele refrescar y si no te la pones te puedes enfermar. Truong se quedó quieto un instante, miró al niño y soltó una risa suave. Sí, asintió. Entonces me la pongo. Se levantó, tomó la chaqueta y entró en la casa. Al poco rato volvió ya con la chaqueta bien puesta. Dui lo vio y abrió los ojos, dio una vuelta a su alrededor y exclamó: «Tío Truong, con la chaqueta te ves súper bien». Truong rió esta vez con una sonrisa más clara. «¿De verdad?» «¿De verdad?». Dui asintió con entusiasmo, luego se aferró a su mano y lo arrastró de nuevo al banco. Desde ese momento el niño casi no se separó de Truong, ni un segundo le hacía preguntas, le contaba cosas del colegio, e incluso se apoyaba en él pegado como su sombra. Después de tanto tiempo sin verse ese vínculo, se hacía más evidente que nunca. Truong sentía un calor muy real a su lado, aunque sus recuerdos siguieran siendo confusos. Y en ese instante sencillo en el porche de la casa, entendió algo. Hay lazos que no necesitan ser recordados para seguir existiendo de forma natural. Tio Nu observó durante un rato cómo Truong y Dui estaban tan unidos y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Se levantó y se sacudió suavemente las mangas. «Quédense aquí jugando», dijo con dulzura. «Yo entro a preparar la comida». Truong asintió. «Sí, ve tranquila». Se sentó junto a Dui y escuchó al niño contarle todo tipo de cosas del colegio, que la maestra lo había felicitado, que había resuelto bien un problema de matemáticas, cómo había jugado al volante durante el recreo. Truong escuchaba con atención, a veces sonreía y asentía, pero su mirada se dirigía de forma inconsciente hacia la cocina. El sonido suave del cuchillo contra la tabla y el aroma de la cebolla frita que se escapaba lo inquietaban. No pasó mucho tiempo antes de que Truong se levantara. «Voy a entrar a ayudar a tu mamá», le dijo a Dui. «Tú quédate aquí viendo la tele un rato». Dui asintió con rapidez. «No te olvides de volver a jugar conmigo». Truong entró en la cocina. Tio Nu estaba ocupada con las verduras y al verlo frunció ligeramente el ceño. «¿Para qué entras? Yo puedo hacerlo sola». «Déjame ayudar», respondió Truong con firmeza. «No estoy acostumbrado a quedarme sin hacer nada». Al final, Tio Nu aceptó que participara. Truong se remangó, adobó la carne y encendió la parrilla. El sonido chisporroteante y el aroma de la carne asándose se extendieron por el lugar. Con destreza envolvió la carne con hojas de col, las acomodó con cuidado en el plato y volvió a la parrilla moviéndose con soltura como si lo hubiera hecho toda la vida. Cuando la comida estuvo lista, la mesa de la cocina quedó llena de carne asada dorada, rollos de carne con col verde fresca y algunos platos sencillos pero reconfortantes. Tio Nu los miró algo sorprendida. «¿Hiciste todo esto?» Truong sonrió. Hacía mucho que no cocinaba para los demás. Dui entró corriendo con los ojos brillantes. «¡Guau! Cocinó el tío Truong», exclamó abrazándolo. En la pequeña cocina, el aroma de la comida se mezcló con las risas, creando una cena abundante, no solo por los platos, sino por esa sensación real de estar juntos. Cuando la comida estuvo completamente servida sobre la mesa, la pequeña casa se volvió de pronto extrañamente cálida. La luz amarilla caía sobre la mesa de madera, iluminando con claridad cada plato, aún humeante la carne asada bien dorada, los rollos de carne envueltos en col verde fresca y un tazón de sopa soltando vapor. Los tres se sentaron a la mesa, una familia que parecía haberse dispersado y que ahora, después de mucho tiempo, por fin podía reunirse de nuevo. Tio Nu colocó el plato delante de Truong con movimientos lentos y cuidadosos. No le preguntó por los días pasados, no mencionó los recuerdos ni señaló los vacíos en su mente. Sabía que una sola pregunta fuera de lugar bastaría para inquietarlo. En su lugar sonrió con suavidad. «Come tranquilo, todo con el tiempo estará bien». Truong la miró un poco sorprendido al principio y luego su expresión se suavizó.
Asintió y tomó los palillos. Dui, sentado a su lado, se mantenía erguido con los ojos brillantes. El niño tomó un trozo de carne y lo colocó con cuidado en el plato de Truong, hablando con respeto, aunque sin ocultar su alegría. «Tío Truong Com». Ese instante hizo que Truong se quedara quieto. Una calidez se extendió por su pecho sin necesidad de que los recuerdos lo guiaran. Sonrió y a su vez puso otro trozo de comida en el plato de Dui. «Gracias, tú también come bien». La cena transcurrió despacio. Nadie hablaba demasiado, pero el silencio no resultaba pesado. Tieu-nu de vez en cuando servía más comida a los dos, le recordaba a Dui que comiera verduras o le rellenaba el vaso a Truong. Solo decía cosas pequeñas y cotidianas, que el clima estaba fresco ese día, que las verduras se habían vendido bien en el mercado, que Dui había sido elogiado por la maestra. Cada comentario era como un hilo fino que iba tejiendo con cuidado una sensación de familia. Dui comía con mucho gusto. Mientras comía contaba historias del colegio, a veces tan entusiasmado que casi se olvidaba de masticar. Truong escuchaba, asentía y de vez en cuando se reía. No recordaba cuántas veces había estado sentado en esa mesa, pero la sensación de familiaridad era clara. Como si ya hubieran existido muchas comidas así, solo que los recuerdos aún no habían regresado. «Comes muy bien», lo elogió Truong con sinceridad. Dui sonrió de oreja a oreja. Es que hacía mucho que no comía con el tío Truong. Esa frase tan simple hizo que Tieu-nu girara el rostro un instante para ocultar la emoción que subía. No quería que esa cena se cubriera de tristeza. Respiró hondo y luego volvió a mirar a la mesa con un tono ligero. «Cuando terminemos, descansemos temprano. Has caminado todo el día, seguro estás cansado». Truong asintió. «Sí, estoy cansado, pero es un cansancio agradable». Dejó los palillos y miró a Tieu-nu. «Gracias», dijo despacio. «Gracias por no preguntarme demasiado». Tieu-nu sonrió y negó con la cabeza. «No necesito que recuerdes todo de inmediato. Solo necesito que estés aquí». Luego añadió con una voz firme pero suave. «Los recuerdos volverán cuando estén listos. No te fuerces». Truong sintió la ternura en cada una de sus palabras. Asintió con el corazón más liviano. «Lo intentaré, pero sin apurarme». La comida aún no llegaba a su fin. Cuando los platos ya estaban más de la mitad vacíos, el ambiente en la pequeña casa se volvió todavía más cálido, como si cada bocado no solo llenara el estómago, sino que también fuera cerrando poco a poco los vacíos que habían existido durante tanto tiempo entre las tres personas sentadas alrededor de la mesa. Tieu-nu dejó los palillos, sirvió un poco más de agua para Truong y luego para Dui. No habló mucho. Simplemente observó en silencio. La luz amarilla iluminaba el rostro de Truong, ahora más sereno que por la tarde, sin aquella expresión perdida de cuando estaba sentado solo al pie de la escalera. Aunque sus recuerdos seguían siendo confusos allí en esa comida, ya no se sentía como un extraño. Dui fue quien rompió el silencio. Mientras masticaba, levantó la vista hacia Truong con los ojos brillantes. «Tío Truong, ¿mañana también te quedarás en casa?» Truong se detuvo un instante. Esa pregunta sencilla llevaba consigo una expectativa muy clara. Miró a Tieu-nu casi por reflejo, y luego volvió la mirada hacia Dui. «Sí, me quedaré aquí», respondió con una voz más firme de lo que él mismo esperaba. «No voy a irme a ningún lado». Dui se echó a reír tan contento que casi se atraganta. Tieu-nu enseguida le dio unas palmaditas suaves en la espalda. «Come despacio, hijo». Luego miró a Truong con una expresión tierna. «Dui te ha esperado mucho tiempo». Al oír eso, el corazón de Truong se encogió un poco. No recordaba cuánto tiempo había estado ausente de la vida de ese niño, pero solo con ver cómo lo miraba, entendía que esa ausencia no había sido pequeña. «Lo siento por haber tardado tanto en volver», dijo con la voz más grave. Dui negó con fuerza. «No pasa nada, con que hayas vuelto ya está bien».
Esa respuesta tan inocente hizo que Tieu-nu girara levemente el rostro, fingiendo servir más comida para ambos, para ocultar el brillo de sus ojos humedecidos. La comida continuó entre conversaciones sencillas. Tieu-nu habló de las hileras de verduras del huerto, de que esa mañana el mercado había estado más concurrido de lo normal. Dui contó cosas del colegio que había sido delegado por un día que la maestra lo había reprendido por hablar en clase. Truong escuchaba, a veces preguntaba algo más, a veces reía. No necesitaba recordar el pasado para integrarse en esas charlas. Bastaba con estar presente. En un momento, Truong tomó sin darse cuenta el último rollo de carne con col y se detuvo. Lo partió en dos y colocó una mitad en el plato de Tieu-nu y la otra en el de Dui. El gesto fue tan natural que los tres se quedaron quietos por un segundo. Tieu-nu miró el trozo de carne en su plato, luego a Truong, sin decir nada, solo sonrió. Dui exclamó alegre: ¿El tío repartió igual? Truong sonrió suavemente. Cuando se come juntos, hay que repartir por igual. En ese instante, un sentimiento muy claro se alzó en el corazón de Tieu-nu. Eso era exactamente lo que había esperado durante todos esos meses. No recuerdos completos, no grandes promesas, sino esta normalidad sencilla y real. Dejó los palillos y dijo en voz baja: No te preocupes por recordar o no recordar. Aquí, todos te esperarán. Nadie te obliga a volver a ser como antes. Truong la miró con una expresión más profunda. Tengo miedo de decepcionarlos. Tieu-nu negó con la cabeza. No tienes que hacer nada, solo estar aquí es suficiente. Dui asintió enseguida apoyándola. Eso, tío, con que te sientes a comer conmigo, ya está. Truong soltó una risa ligera aliviada. Una sensación cálida se expandió en su pecho. Se dio cuenta de que quizá durante todo ese tiempo había tenido demasiado miedo de no recordar quién había sido, y había olvidado que aún podía ser alguien bueno en el presente. La comida fue llegando poco a poco a su fin. Tieu-nu se levantó para recoger los platos. Truong intentó ponerse de pie para ayudar, pero Dui lo tomó de la mano. Quédate aquí conmigo, quiero contarte algo más. Truong volvió a sentarse. El niño se apoyó muy cerca de él y siguió contando historias sin principio ni final. Truong escuchaba. A veces no entendía todo, pero no lo interrumpía. Solo escuchaba como si temiera perderse cualquier momento. En la cocina, Tieu-nu lavaba los platos. El sonido del agua corría de forma constante. Giró la cabeza y miró hacia la mesa, uno grande y uno pequeño sentados juntos. Su corazón se alivió mucho. Aunque fuera aún había inquietudes sin nombre, aunque el futuro siguiera siendo incierto, al menos en ese momento estaban juntos. Cuando Tieu-nu regresó a la mesa, la comida había terminado de verdad. Pero la sensación de estar reunidos seguía intacta. Truong miró alrededor de la casa deteniéndose en cada rincón. No recordaba cómo había vivido allí antes, pero sabía que ese lugar ya no le resultaba ajeno. Gracias a ustedes dos, dijo en voz baja, casi como hablándose a sí mismo, por darme una comida como esta. Tieu-nu sonrió. A partir de ahora, habrá muchas más. Dui asintió con entusiasmo. Comamos juntos todos los días, tío. Truong miró al niño y luego a Tieu-nu. No se atrevía a prometer cosas demasiado lejanas, pero en ese instante tenía algo muy claro. Esa comida no era solo una reunión después de un día largo, sino el comienzo de un regreso lento, silencioso, pero completo. Y así esta historia llega a su final, al menos por ahora. No con grandes giros ni respuestas completas, sino con algo mucho más sencillo y quizá por eso más valioso: la calma de un momento compartido, una mesa rodeada de personas que se esperan sin exigir y un silencio que ya no pesa.
A veces la vida no necesita recuerdos perfectos para seguir adelante. No necesita explicaciones ni promesas grandes. Basta con estar ahí, con sentarse juntos, con escuchar, con compartir una comida sencilla después de un día largo. En esos gestos pequeños es donde, sin darnos cuenta, empezamos a sanar. Esperamos que esta historia les haya dejado algo en el corazón. Tal vez una sensación de calma, tal vez un recuerdo propio, o simplemente unos minutos para detenerse y respirar. Si hoy están pasando por un momento difícil o sienten que han perdido algo en el camino, ojalá este video les recuerde que no todo tiene que resolverse de inmediato. Hay cosas que regresan solas cuando estamos listos, y hay personas que siguen ahí incluso cuando no sabemos cómo agradecerlo. Antes de despedirnos, queremos enviarles un deseo sincero: que esta noche descansen bien, que mañana amanezcan con un poco más de paz y que poco a poco encuentren su propio camino de regreso a aquello que llaman hogar. Si esta historia les gustó, si conectaron con los personajes o con el mensaje, los invitamos a apoyarnos con un like. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo más historias como esta. Y si aún no se han suscrito al canal, los animamos a hacerlo ahora. Suscribirse y activar la campanita es la mejor forma de acompañarnos y no perderse los próximos videos. Aquí seguiremos contando historias sencillas humanas, llenas de silencios, de miradas y de emociones, que no siempre se dicen en voz alta, pero que todos conocemos muy bien. Gracias de corazón por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por permitir que esta historia forme parte de su día. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y recuerden, mientras haya alguien dispuesto a esperar, siempre habrá un lugar al que volver. Hasta pronto.